Muy buenas a todos, bienvenidos a Line of Sakharov en un nuevo vídeo. Hoy viernes 5 de septiembre, penúltimo vídeo de la semana. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo. Hoy nos vamos al futuro, porque hoy en este vídeo vamos a ver vamos a especular más bien cómo podrían ser los cazas de la que vosotros conoceréis como séptima generación, es decir, lo que va a venir después de la sexta generación, ¿vale? Así que bienvenidos a este viaje al futuro de la aviación militar. Vamos a explorar los conceptos revolucionarios que podrían dominar los cielos más allá de 2050 y los compararemos con la sexta generación que ya viene de camino y que ya está en desarrollo. Además, podremos poner en valor esta nueva generación de cazas de combate, esta séptima generación, con los conceptos de la inteligencia artificial aplicada a los cazas de combate. Si recordáis, tengo un vídeo en el canal en el cual estuve hablando de una IA conocida como Centauro, una IA desarrollada por la empresa alemana Helsing en colaboración con Saab, ¿vale? Esta inteligencia artificial fue capaz de pilotar un Saab Gripen E con bastante éxito tras haber sido sometida a un procedimiento de aprendizaje profundo, de Deep Learning, que llaman en inglés, donde se le enseñó básicamente a volar y a volar como un piloto de caza de combate, el equivalente a 75.000 horas de vuelo, ¿vale? En un mundo donde la velocidad, donde el sigilo y donde la inteligencia artificial comienzan a definir lo que será la superioridad aérea, estamos a los albores de un nuevo concepto de guerra aérea sin pilotos humanos. Vamos a desglosar esto poco a poco, así que coge palomitas, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada más y acompáñame en este viaje al futuro de la aviación de combate. Bueno, después de esta introducción súper épica, vamos a haceros en esta primera sección voy a haceros una breve descripción o evolución de las generaciones, de las distintas generaciones de caza de combate. Ya sabéis vosotros que yo no estoy muy amigo de la definición esta de generaciones, pero lo vamos a utilizar en este vídeo mucho para que nos podamos todos entender, ¿vale? Porque no todo el mundo está muy puesto en militar y el mundo de los cazas de combate y demás y la aviación militar, así que vamos a utilizar la nomenclatura si os parece y si no os importa a los más puristas de las generaciones, ¿vale? Para que nos entendamos. Así que vamos a contextualizar un poquito. Primera generación. La primera generación viene en la década de 1940 y esta generación es la primera que marca el inicio de esta nomenclatura. Es decir, hasta que llegó esta generación nadie hablaba de generaciones de caza de combate, ¿vale? ¿Y por qué se empezó a hablar así? Pues por el gran salto tecnológico que supuso. A partir de la década de los 40 aparecieron los aviones a reacción, ¿vale? Hasta ese momento los aviones habían sido aviones de hélice. Y a partir de la década de los 40 se introdujeron los motores a reacción subsónicos, como por ejemplo el ME-262. Esa fue la primera gran revolución de la aviación de combate. Luego vino la segunda generación. La segunda generación de cazas de combate nos trajo la velocidad supersónica. Por ejemplo, el F-100 es un gran ejemplo de esta nueva tecnología que apareció a raíz de los motores, de la mejora de los motores de reacción. Luego apareció la tercera generación, unos años más tarde. La tercera generación vio la luz o vio nacer el concepto de caza multirol con misiles guiados, con la capacidad de utilizar misiles guiados, como por ejemplo el F-4 Phantom. Es decir, en la tercera generación aparece por primera vez el concepto de BVR, Beyond Visual Range, los combates Beyond Visual Range. Tened en cuenta que hasta ese momento los combates aéreos en la aviación de combate eran dogfight, todo era dogfight y no había combate BVR. Pero en la tercera generación, con la aparición de los cazas multirol como el F-4 Phantom, comenzaron a aparecer los primeros combates BVR con misiles aire-aire. Luego apareció la cuarta generación. Entre la tercera y la cuarta fue el gap más largo de tiempo, fue lo que más trabajo costó, porque aquí fue donde nació por primera vez la aviónica y la electrónica como la conocemos hoy en día. La electrónica de los aviones, el fly-by-wire y luego la alta maniobrabilidad que el thrust vectoring le daba a algunos de estos cazas, fueron los principales, digamos, logros o hitos de esta cuarta generación. Bien es cierto que
Cada generación tiene como su gran hito, pero sobre todo veremos que hay algunas que son más que otras, ¿no? Más significativas que otras. Grandes iconos de la cuarta generación son el Eurofighter, el Rafale, el F-16, MiG-29, son todos los aviones que conocemos y de hecho son la mayoría de aviones que están actualmente en servicio en la mayor parte de las fuerzas aéreas, incluso del primer mundo, ya que los aviones de quinta generación, los que tienen visibilidad, los que vamos a ver a continuación, los que tienen baja visibilidad al radar, los que son furtivos, solo están en manos de unas pocas naciones. Efectivamente, la quinta generación, la conocida por el concepto stealth, por el concepto de furtividad, baja visibilidad al radar. Ya sabéis, lo que hemos hablado muchas veces, tenéis un vídeo en el canal muy interesante hablando de ese tema. La velocidad supercrucero, y aquí tenemos los dos grandes iconos sin duda, de hecho son los dos únicos aviones actualmente que son de quinta generación real, que son el F-22 Raptor y el F-35 Lightning II, que son los dos norteamericanos. Uno se lo guardan para ellos, el F-22 Raptor, y el otro lo exportan, el F-35, que ya sabéis que es el innombrable, es el Voldemort en España de la aviación de combate. Bien, ahora que ya habéis visto un poco qué son las distintas generaciones, vamos a hablar de la sexta generación. Mirad, la sexta generación surge en la década, bueno, va a surgir en la década del año 2030, a partir de aquí a 5 años, para que lo entendáis. A partir de la década de los 30 vamos a ver nacer a la sexta generación de aviones de combate, que va a estar enfocada principalmente en la inteligencia artificial y en los sistemas integrados, ¿vale? Eso va a ser la sexta generación. Van a ser sistema de sistema y va a ser, digamos, la avanzadilla, la puerta hacia la que se va a abrir la aviación de combate a partir de la séptima generación, que de momento es algo muy conceptual. Pensad que todavía estamos desarrollando la sexta y de la quinta solo hay dos exponentes, pero la séptima parece que lo que va a hacer es básicamente profundizar en los conceptos ya aprendidos de la sexta generación. Es un concepto que probablemente no lo veremos hasta el año 2050, pero que promete la utilización de motores hipersónicos, la capacidad de operar a ciertos niveles de la estratosfera ya cercanos a salida de la atmósfera, es decir, ya en espacio exterior, capacidad de operar en el espacio exterior y la utilización de armas de energía, de alta energía dirigida, ¿vale? Fijaros que las transiciones se han ido volviendo cada vez más alargadas en el tiempo por la complejidad técnica que ha ido revistiendo cada uno de los avances. Bien es cierto que la inteligencia artificial probablemente acelere a partir de ahora esos desarrollos, pero hasta ahora, sobre todo desde la cuarta generación a la sexta, va a pasar muchísimo tiempo, muchísimo, ¿eh? Pero es por eso, es porque la dificultad que entraña los avances, porque cada vez se utilizan tecnologías mucho más disruptivas. Bueno, y ahora ya me he pasado de tiempo. Ya me he pasado de tiempo en la segunda sección. Vámonos ahora a la siguiente sección. Vamos a hablar de los cazas de sexta generación. Todos los proyectos que hay en marcha, ¿vale? La sexta generación que ya está en marcha con programas como el NGAD. ¿Dónde está el NGAD? Programas como el NGAD, este de aquí, el F-47 de Boeing. Programas como el Future Combat Air System, el FCAS, el famoso y afamado FCAS por sus problemas que está dando, ¿no? O el Tempest de Reino Unido. Pero no solo de Occidente vive el hombre, también hay proyectos en el lejano oriente como el Chengdu J-36 Venom, el proyecto de caza de combate de sexta generación desarrollado por China, ¿vale? Un concepto cuanto menos curioso, la verdad, cuanto menos curioso. Eso es lo que define esta era. Estos programas que estamos viendo son los que definen sin duda esta era, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de cómo son estas plataformas. Mirad, lo principal que se puede destacar de ellas es probablemente el uso de la inteligencia artificial. Y es que la primera víctima que vamos a ver, tanto en los cazas de sexta generación como por supuesto en la siguiente, es decir, quizás en los cazas de sexta generación todavía habrá opción, pero en los de séptima generación os garantizo que la primera víctima que vamos a tener es este caballero que veis aquí, este señor que veis aquí, que es Tom Cruise, actuando como Maverick en la película de Top Gun. Pues esto, amigos, es la primera víctima de los cazas
de sexta generación al principio y probablemente también, y bueno, probablemente no, y seguro 100%, en los cazas de séptima generación. ¿Habrá pilotos humanos en los cazas de sexta generación como estos? Habrá, pero serán opcionales, ¿vale? Serán opcionales. Así como la propulsión adaptativa para velocidades transicionales de Max 2, que es una velocidad normal, una velocidad estándar, que hoy en día aviones de cuarta y quinta generación pueden alcanzar sin problema, algunos de ellos, a transicionar hacia velocidades de Max 5, ya cercanas al punto conocido como velocidad hipersónica, ¿vale? Es decir, que estos cazas, los de sexta generación, este y este, teóricamente serán capaces de alcanzar velocidades hipersónicas. Además, contarán, por supuesto, con una mejora significativa en la tecnología de baja visibilidad al radar, la tecnología furtiva, mediante la utilización de los nuevos tipos de materiales metamórficos. Si queréis, un día me meto a hacer un vídeo más técnico sobre la sexta generación y el uso de nuevas tecnologías, pero a un nivel profundo. Lo haré a un nivel profundo como lo hice con el vídeo de pasar de cuarta a quinta generación, donde entendisteis muy bien conceptos como el RAM, conceptos como la teoría física de la difracción y otros conceptos técnicos. Un día haré un vídeo también sobre la sexta generación, metiéndome a niveles más técnicos, ¿vale? Pero básicamente es una integración multidominio. Imaginaros un sistema de sistemas que dominará en teoría el aire, dominará el ciberespacio, importante esto, habrá mucha electrónica y mucha tecnología relacionada con la ciberseguridad y con los ciberataques, y el espacio será la primera generación que probablemente será capaz de abandonar la atmósfera terrestre, aunque sea puntualmente y en operaciones muy concretas, pero podrán llevar a cabo ese tipo de misiones. Imaginaros un caza capaz de coordinar enjambres de drones leales, Loyal Wingman, que usa inteligencia artificial para la toma de decisiones en tiempo real a una velocidad muy superior a la que lo haría cualquier ser humano, y que es capaz de emplear en algunas situaciones puntuales armas de energía dirigida, ¿vale? Para derribar misiles o para derribar incluso satélites. Esto es lo que nos promete la sexta generación. Drones leales, Loyal Wingman, como este, el Neuron, el dron que está desarrollando Dassault Aviation en colaboración con varias compañías europeas. Es decir, es un proyecto europeo en el que participa también, por cierto, España. O el Kizilelma, el famoso dron de Bayraktar de Turquía, que supuestamente está destinado a ser Loyal Wingman del Kaan. Aquí, fijaros, empiezan a patinar conceptos, ¿verdad? El Kaan supuestamente está pensado como un caza de quinta generación y, sin embargo, el Kizilelma es un dron diseñado para operar como Loyal Wingman del Kaan. Aquí veis que empiezan a patinar los conceptos, ¿verdad? ¿Cómo diferenciamos un quinta de un sexta generación? Os voy a dejar que vosotros en comentarios lo veáis y me digáis vuestra opinión. Me digáis qué creéis que diferencia a un quinta y un sexta generación. Podemos hacer eso, a ver qué opiniones van saliendo, ¿vale? Es muy interesante que hagamos este ejercicio porque la mayoría de la gente va a decir que es el tema de los drones. Pero fijaros, el Kizilelma es un dron desarrollado y pensado y diseñado para operar con el Kaan. Y el Neuron, de hecho, va a operar con el Rafale F5. Va a operar como dron Loyal Wingman del Rafale F5, que es un caza de cuarta generación. Bueno, 4.5 o .5 o 4++, o como coño la quieras llamar, ¿vale? Pero realmente va a operar en un caza de cuarta generación. Así que como podéis comprobar, los conceptos patinan un poco. Ventajas clave: mayor capacidad de cómputo para procesar datos de sensores fusionados. Es decir, como va a haber fusión de sensores total, igual que tiene J35, pero llevado, o sea, el F-35, pero llevado al extremo. Esto va a necesitar o va a requerir de una capacidad de computación brutal para poder gestionar y manejar todo ese volumen de datos que van a generar los sensores fusionados, permitiendo operaciones, por ejemplo, en entornos altamente saturados o de denegación de algún tipo de servicio de navegación, GNSS o de lo que sea, ¿vale? Por ataques de jamming, de spoofing o de cualquier otra circunstancia, ¿vale? ¿Qué principal desafío se enfrentan estos proyectos? Por eso proyectos como el FCAS se están retrasando tanto, proyectos como el Tempest incluso, que he leído ahora hace poco una noticia que parece que el FCAS no es el único problema, el Tempest parece que está enfrentando algunos problemas, o el propio F-47 de Boeing, que también está sufriendo algunos problemas, incluso se rumorean problemas de corte de presupuesto y que no le van a dar más presupuesto. De hecho, al FA
XX, el gran proyecto de sustitución del F-18, le ha pasado algo muy parecido. ¿Y por qué pasan estas cosas? Mirad, por el coste tan enorme que tienen estos sistemas. Estos desarrollos son altamente costosos, muy costosos, ¿vale? Se estima en cientos de miles de millones. Así como un caza, por ejemplo, como el Eurofighter, se puede ir por encima de los 100 millones de euros, el coste que va a tener un F-47 de Boeing, un FCAS o un Tempest todavía está por determinar, pero va a ser alto sin ningún tipo de duda y muy por encima de lo que puede costar a día de hoy un F-35 o incluso un F-22 Raptor o por supuesto un Eurofighter. Así que habrá que ver cómo se gestiona eso. Además, todavía hay algunas dudas acerca de la viabilidad de ciertas tecnologías, porque son tecnologías muy complejas que algunas de ellas todavía están un poco en pañales, como demuestra el retraso que sufrió este caballero que tenéis aquí, el F-47, el NGAD, el Next Generation Air Domination de Estados Unidos, Air Dominance, que en 2024 anunció retrasos en su desarrollo precisamente por esto, por las dudas sobre la viabilidad técnica de estos proyectos, ¿vale? En combate, claramente un sexta generación ya totalmente probado en producción y a full de todas sus capacidades, sería extremadamente superior a un F-35. Hablamos de ratios de 10 a 1. Es decir, sería capaz de enfrentarse a 10 F-35 y superarlo muy probablemente. Hablamos de un nivel de autonomía y de conexión de datos, porque el concepto de nube de combate no solamente se refiere a los drones Loyal Wingman, sino a todo en general, ¿eh? Es un sistema de sistemas que es capaz incluso de realizar ataques de jamming, ataques de ciberguerra, es capaz de inutilizar probablemente al caza enemigo sin necesidad de disparar un solo misil, ¿no? De este tipo de tecnología es de la que estamos hablando. Y esto transforma, sin duda, la doctrina de los combates aéreos. Ya vamos más allá de un BVR. Ya no es Beyond Visual Range o Dogfight, que eso ya, por supuesto, es casi Segunda Guerra Mundial. Ya se va incluso un paso más allá. Incluso el combate es capaz de centrarse en ciberguerra, como algo así como lo que a día de hoy hace un F-18 Growler, pero llevado al extremo. Imagínate la capacidad de condensar. Mira, un buen ejemplo, me sirve el F-18 Growler. Imagínate la capacidad de condensar, las capacidades de guerra electrónica de un F-18 Growler, la capacidad de sensores que pueda tener un Rafale F-5 con el radar cuántico, la capacidad de maniobrabilidad de un Eurofighter, la capacidad de sensores fusionados que tiene un F-35 o un F-22 Raptor. Todo eso y por supuesto la capacidad de ser furtivo a niveles del Raptor y del F-35, todo eso en una sola máquina. Imaginaros cómo fusionar la cuarta y la quinta generación en un solo concepto que aúne todo. Maniobrabilidad, guerra electrónica, invisibilidad, todo, absolutamente todo. Es una auténtica barbaridad, ¿vale? Es una auténtica barbaridad y va a transformar por completo el concepto de combate aéreo. El caza va a pasar a ser el centro de un nodo, de un sistema que no va a ir solo nunca, ¿vale? Que no va a ir solo nunca. Vale, ahora vamos a pasar al último punto del vídeo. Me quedan 2 minutos, pero bueno, vamos a intentar hablar un poquito de la última generación, de la siguiente generación, en el último punto del vídeo, los cazas de séptima generación. Vamos al futuro. Bien, la séptima generación evidentemente es algo aún conceptual. Apunta al año 2040, 2050, empezarán los primeros desarrollos. O sea, en el año 2040 o así empezaremos a ver, probablemente de aquí o puede que menos, 2030 o 2040 empezaremos a ver escuchar las primeras noticias de comienza el proyecto, igual que en 2019 o en 2017 escuchábamos hablar del FCAS que iba a iniciarse y tal, no sé qué, bla, bla. Pues probablemente esa misma fecha traslada a 2030, 2040 y empezaremos a escuchar hablar de proyectos ya de caza de séptima generación. Y estos cazas sí que es verdad que se acabó. Se acabó Maverick. El piloto humano desaparece por completo. Serán cazas total y absolutamente autónomos. Más parecido a esto que a esto, ¿vale? Cazas completamente autónomos, ¿vale? Con, por supuesto, propulsión hipersónica, más allá de Mach 5. Seguramente se excederán de Mach 5 y seguramente serán hipersónicos porque al eliminar de la ecuación a Maverick, lo que estamos haciendo es que las fuerzas G ya son irrelevantes. Más allá de conseguir mantener la estructura del avión, la propia célula y el fuselaje cohesionado y que no haya ninguna tensión estructural excesiva,
pero más allá de las capacidades de resistencia del fuselaje y de la célula, podrá soportar fuerzas G que a día de hoy son imposibles. Y por eso la capacidad de operar a Mach 5 y a hipervelocidad hipersónica será total. Además, probablemente las armas de energía dirigida habrán evolucionado y serán láseres de más alta potencia, capaces de derribar ya no solo satélites o misiles de BVR, sino misiles balísticos gigantescos en vuelo orbital, probablemente. O sea, serán ya operaciones en el espacio, serán algo bastante común de realizar, El tema de la furtividad, pues bueno, ya hablaremos de otro concepto, ¿no? El tema de furtivo ya se dará por sentado y ya estaremos hablando de incluso materiales adaptativos que serán capaces de cambiar en tiempo real. Si os acordáis del vídeo que hice sobre los destructores SMAR 8000 de Navantia, que tenían un material que era capaz de cambiar de tonalidad para adaptarse y camuflarse incluso de manera visual, es decir, una invisibilidad ya visual, pues bueno, por ahí irán seguramente un poco los tiros, además de, evidentemente, integración de computación cuántica para sensores hiperprecisos, para capacidades de operaciones, como digo, en el espacio, cerca del espacio, operaciones orbitales, etcétera. Además, la inteligencia artificial que van a incluir no solo va a pilotar, sino que además va a ser capaz de predecir amenazas mediante Deep Learning y además eso le va a permitir, obviamente, adelantarse a cualquier escenario o situación. Por supuesto, los diseños de estos cazas de combate van a empezar a ser extremadamente modulares para que las actualizaciones sean muy rápidas. Esto va a cambiar, por supuesto, la defensa global. Conceptos que hoy día consideramos altamente disuasorios, como por ejemplo un ICBM, misil balístico intercontinental, va a perder aquí tanta relevancia, ¿no? Porque claro, ya en el momento en el que tienes algo que es capaz de derribarlo en su momento más, digamos, más difícil de acceder a él, que es cuando está en pleno vuelo orbital, pues realmente cambia muchísimo lo que viene siendo la dominación de los conflictos asimétricos y demás. Y hablando de conflictos asimétricos, la capacidad de operar drones masivamente en enjambre también lo va a hacer que el combate aéreo cambie por completo. El combate aéreo va a dejar de ser el viejo combate de dogfight, sino que probablemente sea un combate más parecido a elementos autónomos como drones enfrentándose entre sí probablemente en dogfights, en pequeños combates dogfight, mientras que los dos grandes cazas de séptima generación simplemente estarán mirándose uno al otro de frente, intentando anular sus capacidades mediante guerra electrónica. O sea, va a ser una cosa absolutamente increíble, ¿vale? Obviamente, para este tipo de avances tan futuristas de los que estoy mencionando, hace falta antes resolver ciertos problemas técnicos. Por ejemplo, hace falta avanzar mucho en tema de energía. Las baterías de alta densidad son fundamentales en este tipo de escenarios porque operar de manera autónoma y toda la cantidad de energía que va a requerir un caza de combate, ya estos cazas de combate van a requerir un nivel de energía altísimo, pues son enormes, son gigantescos. Pues imagínate lo que yo estoy hablando, ¿no? Ahí las baterías de estado sólido van a brillar probablemente. Y luego el tema de la ética, la inteligencia artificial. ¿Es ético utilizar inteligencia artificial en la guerra? Bueno, esto es pregunta filosófica. Déjame en comentarios tú qué opinas, si crees que es ético la utilización de la inteligencia artificial, si lo consideras algo al nivel de lo que puede ser las armas nucleares. De hecho, ya hay varios estudios de éticos que hablan de que la inteligencia artificial en la guerra sea considerada un arma de destrucción masiva, igual que puede ser la arma atómica. Veremos a ver cuál es la actitud de los países en este respecto. Pero ya países como Estados Unidos, como China o como la Unión Europea están compitiendo con conceptos de séptima generación, ¿vale? Conceptos de séptima generación. Bueno, pues ya vamos a ir terminando, ¿vale? Ya vamos a ir terminando. Y antes de irme, quiero comentaros un poquito de dónde viene todo esto. Mirad, hace un tiempecillo hice un vídeo hablando sobre la IA Centauro de Helsing y de Saab, ¿vale? Esto sin duda es probablemente el pistoletazo de salida de todo esto que os estoy mencionando. La inteligencia artificial va a ser probablemente uno de los puntos clave tanto de la sexta como de la séptima generación. Ya va a empezar en la sexta, pero en la séptima generación va a ser determinante. De la misma manera que de la primera generación a la segunda pasamos de motores subsónicos de reacción a motores supersónicos de reacción, con la sexta y la séptima va a pasar algo parecido. Va a pasar de inteligencia artificial rudimentaria a inteligencia artificial total, ¿no? Y que nadie se olvide que los primeros que hicieron esto, más o menos, o que abrieron la puerta a esto, fueron los de Saab, los chicos de Saab con Helsing, con esa IA Centauro,
que fueron en junio de 2025 fueron capaces de completar 3 vuelos exitosos sobre el Báltico, donde esta IA fue capaz de maniobrar y de hacer combate BVR simulado con un piloto humano en otro caza de combate, en otro Gripen. O sea, se simuló un combate entre un Gripen pilotado por Centauro, por la IA Centauro, y otro Gripen pilotado por un humano. El caza pilotado por Centauro fue capaz de bloquear y lanzar órdenes de disparar en un misil, en un combate BVR, al piloto humano. De hecho, llegó a derribarlo técnicamente en algunos de los combates. Esta inteligencia artificial, Centauro, está diseñada para aprender mediante Deep Learning, mediante aprendizaje profundo, y consiguió aprender el equivalente a unas 75.000 horas de vuelo para poder llegar a realizar estas maniobras, ¿vale? Siendo capaz de integrarse perfectamente con el Gripen, un avión de cuarta generación. Aquí vemos otra vez la problemática de las generaciones. Un concepto de la inteligencia artificial que es más propio de sexta y séptima generación, pero adaptado a un cuarta generación, ¿no? Es como todo al final, ¿no? Es como tú le puedes poner un dron Loyal Wingman a un Rafale, que es cuarta generación también, o incluso a un tercera generación si lo equipa de manera adecuada, ¿vale? Como puente, la IA Centauro valida perfectamente técnicamente la capacidad de una inteligencia artificial para pilotar de manera autónoma, y es lo que está allanando el camino tanto de la sexta como de la séptima generación. Esto va a reducir muchísimo las bajas humanas. Ya va a dar igual que a un caza lo derriben, porque el ser humano no corre peligro la vida del piloto. No corre peligro la vida del piloto, y eso va a mejorar también mucho, además, las decisiones en combate. Porque la inteligencia artificial, aunque está en pañales respecto a un cerebro humano, es cierto que la toma de decisiones suele ser más rápido. Bueno, ya terminamos. 26 minutos, hasta me he pasado un poquito más. Déjame en comentarios qué opinas de esta nueva séptima generación. ¿Crees que será más parecido a naves espaciales? ¿Veremos algo así como esto, pero más grande y pilotado por un robot? ¿Se acerca el final de todo? ¿Crees que esto es el principio de Skynet, de Terminator? Déjamelo en comentarios, suscríbete a la campanita, estate atento al último vídeo que sale hoy a las 8 y nos vemos la semana que viene. ¡Sed buenos! ¡Hasta pronto, gente! ¡Chao!